Buenas noches y bienvenidos una noche más a nuestro espacio de entrevistas aquí en ZTV. Esta noche tenemos con nosotros a una mujer que, pese a su juventud, ha conseguido con su primer largometraje ocupar el primer plano de la actualidad cultural española y, por supuesto, aragonesa. Ya está con nosotros Pablo Artiz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. La primera pregunta, en estos tiempos tan difíciles para la cultura y para el cine, ¿cómo nace y se hace una directora de cine? Uf, qué pregunta más difícil. Es que yo llevo ya, el otro día echaba cuentas y el primer cortometraje con producción por el que recibí una beca de la Diputación de Zaragoza, una beca que se llama la beca Ramón Acín, para proyectos cinematográficos hace 10 años, 11 años ya, 10, 11 años. ¿Y cómo nace? Es que, bueno, como yo he acabado aquí, pues es el fruto de muchos años de preparación, muchos años, sobre todo de estudio de preparación y de pequeños proyectos para ir aprendiendo y testándote en el cine. ¿Cómo nace un proyecto de esta envergadura en estos tiempos? Pues realmente este proyecto, a veces lo hemos hablado con los productores, si hubiera nacido 2 años después quizá no hubiera salido, porque tiene ya 5 años, cuando se gestó, cuando empezó a recibir sus apoyos y empezó a crecer, todavía no estábamos en ese momento tan crítico y tan pesimista que tenemos ahora, y sí que el guión provocó, yo creo que el entusiasmo de mucha gente. Fue algo de lo que yo estoy muy contenta. El hecho de que recibiera una beca del Ministerio de Cultura, lo cual es como te da una especie de pequeño sello de calidad de cara a conseguir productoras. Nosotros montamos aquí en Zaragoza Amapola Films, nos asociamos para producirla con Oria Films, Maribel Verdú entró en el proyecto, entonces todos esos motores son los que hacen que luego otra gente, que es la que financia los proyectos, tanto financieramente con fondos públicos y privados, hayan confiado en que la película merecía la pena y la película podía salir. En cualquier caso, antes de centrarnos en ese largometraje, ha habido una Paula Artiz que antes ha hecho 3 cortometrajes que han tenido bastante éxito, que son El hueco de Tristan Bog, El rostro de Ido y Fotos de familia. ¿Es imprescindible hacer cortometrajes antes de lanzarse al largo? No es imprescindible. Al cine es muy curioso, al cine se llega por muchos caminos. En España, además, si nos fijamos en la trayectoria de los directores de cine, como no ha habido estudios especializados en cinematografía, ahora empieza a haberlos, pero hace 10, 20, 30 años no había. Estaba la Escuela de Cine de Madrid, la Escuela en Barcelona, pero era algo muy minoritario y muchos directores de cine vienen de la medicina. Julio Medem es psiquiatra, otros vienen yo qué sé, el propio Morcho Armendáriz era profesor en ciclos formativos, vienen de otros lugares y la investigación les ha llevado, yo creo que a testarse, a bucear por los relatos, por la literatura, por el cine, por las artes y acabar haciendo cine. ¿Es imprescindible el corto? En el contexto actual, el corto es una forma muy interesante de poder experimentar todos tus límites creativos, porque el corto es amateur, lo haces por puro compromiso personal, la gente que lo hace contigo lo hace por puro compromiso personal, son proyectos en los que nadie cobra y eso hace que bueno, pues sean más precarios en muchos sentidos, pero tengan la absoluta libertad para probar todas las estrategias creativas, todos los argumentos, todos aquellos terrenos de la imaginación en los que tú te vas probando a ti misma y vas viendo qué sabes contar y cómo sabes contar. En tu caso personal también hay un paso por la docencia que todavía sigues practicando, por ejemplo en la Escuela de Cine Un Programa Andaluz, también en la Universidad de San Jorge. ¿Qué te aporta esa enseñanza que luego hoy puedas llevar a tus películas? Hombre, yo fundamentalmente vengo de ese ámbito académico y del ámbito de la docencia. Yo he podido hacer esta película porque recibí una beca del Ministerio de Cultura y después era de Investigación y Desarrollo para hacer un proyecto de investigación sobre teorías de guión cinematográfico en Estados Unidos. Y gracias a esa beca tuve un tiempo
para realmente estudiar, experimentar teorías de cine, poder ir a estudiar a Nueva York primero, a Los Ángeles después, poder trabajar con los grandes del cine allí y luego poder volcarlo primero en la teoría y en la docencia y luego en la práctica. O sea que en realidad a mí la docencia, creo mucho en todo lo que la educación es para una sociedad, todo lo que supone la educación, todo lo que abre la educación y la docencia, y a mí me mantiene muy viva, porque te obligan a estar permanentemente actualizada, a no dejar de leer, a no dejar de estudiar, a no dejar de estar siempre buscando en lo último y no anclarte. Entonces acaba siendo muy retroalimentador, yo creo. También para los alumnos creo que el hecho de hacer películas, de hacer cortos, de tú también exponerte, es muy bueno. Yo recuerdo cuando estaba precisamente en Estados Unidos, todos los profesores eran guionistas, directores, y es muy diferente la actitud que tienen contigo cuando se sientan a trabajar, porque nunca te miran desde arriba, como ocurre a veces con lo académico aquí en España, que los grandes maestros, los grandes profesores, los catedráticos. Allí, claro, estás hablando con un guionista que tiene un Oscar, pero en su siguiente guión sabe que puede no resultar, que puede no llegar a nadie, que puede deshacerse como una nube, que trabajamos con algo muy delicado, y entonces la gente que sabe que se está exponiendo permanentemente en cada película, en cada proyecto, cuando te enseña también esa actitud de permanente reconstrucción que yo creo que es muy interesante para todos, para los profesores y para los alumnos. ¿Qué es la principal enseñanza que te trajiste de Estados Unidos? Bueno, pues fíjate, por un lado fue esa actitud, más que en Estados Unidos estudié sobre todo teorías de guión para la tesis y sobre todo dirección en el ámbito de la dirección de actores, de la dramaturgia, porque ellos tienen toda una larguísima tradición del Actors Studio, de la escuela de Lee Strasberg, de toda una enorme tradición de la que viene el gran cine clásico y la gran interpretación cinematográfica, el salto un poco del escenario a la pantalla, en lo que viene a ser la interpretación de actores y el trabajo de actor. Y allí te enseñan cómo ese trabajo es un trabajo. Es que aquí a veces no se le da valor, o en la televisión o en el cine no se concede tiempo al ensayo, no se concede tiempo a la lectura, al hablar del personaje, al crearle las capas, a buscar referencias, a tener un tiempo que en realidad no significa más dinero, ni significa, es un tiempo en el que querer hacer ese proceso que da una dimensionalidad a la verdad de la película, que yo creo que es un salto muy cualitativo y que de hecho es el gran, para mí es la gran enseñanza del cine americano. O sea, esos actores que tienen, yo aprendí muchísimo con algunos. ¿Has conseguido transmitirle eso a tus actores en este primer largometraje? Hombre, yo creo que por primera vez yo en la película pude poner en práctica y en marcha todos estos procesos de trabajo, y es de lo más bonito de la película. Los actores están muy agradecidos de poder hacer ese proceso, porque se sienten muy desnudos cuando llegan a hacer una serie de televisión y les dan 2 horas antes el guión. No tienen ningún tipo de herramienta, no tienen anclajes, no tienen nada a lo que agarrarse para decir necesito construir una vida desde aquí, ¿cómo lo hacemos? Y todos esos, todo lo que les puedas dar y todo el viaje que les puedas acompañar es muy enriquecedor y te lo agradecen muchísimo. Ha sido muy bonito eso. Y para ti, porque ellos a la vez te proponen y están a su vez dándote todas sus formas reposadas, y cuando llegas al rodaje, que es lo que ocurre, que es la guerra y es la locura, está todo tan trabajado que tienes todo enseguida ya anclado y puedes moverte con los problemas, que es lo que es un rodaje, es solventar problemas. Bueno, nos retrocedemos esos 5 años en ese germen de Tu ventana a la mía. ¿Qué te propones cuando empiezas a pensar en esta película? ¿Tienes alguna idea preconcebida de qué es lo que querías conseguir? Hombre, claro, la película sí hubo mucho tiempo de madurar la historia, madurar el guión, madurar el universo y lo que queríamos hacer con esta película. Esta película nace de muchas historias de muchas mujeres que a mí me contaron, a las que yo conocí, otras que leí, otras que eran las madres de amigas de mi madre, una tía abuela mía, tías abuelas, abuelas, que habían vivido pues, a lo largo de la historia más reciente, vidas que parecían muy calladas y muy anodinas y muy
muy sutiles, nadie les había preguntado cómo habían querido vivir ni cómo habían vivido, y que si buceas en ellas te encuentras con unas decisiones vitales tremendas y con unos universos y unos imaginarios muy fuertes también, con unas mujeres de unas ideas, de unos sueños, de unos recuerdos, de una fuerza brutal. Y esa memoria callada, esas voces calladas, era lo que quería buscar la película. Y con eso entonces, de todas esas historias, de recopilar todas esas historias, se hizo un tapiz cristalizadas en tres, a lo largo de 3 momentos históricos que eran muy significativos, de 3 edades de la vida, que también yo creo que son muy significativas, y de cómo vivir el amor, la soledad, la resistencia, la esperanza en ese momento, en esas vidas, a tus 20 años, a tus 35 años, a tus 60 años, en medio del desierto, después de una guerra, en medio de las montañas a principio del siglo o en una ciudad en mitad de la transición española. ¿Cómo consigues que nombres ya consagrados del cine español como Maribel Verdú, Alex Angulo o uno más joven como Fran Perea se involucren en este proyecto? Pues es que, como te decía, los actores se comprometen enseguida y de manera muy fuerte en cuanto ven una buena historia. Si cuidas el guión y cuidas los personajes y les propones de manera evocadora, le pierdes tiempo y esfuerzo en contarles qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y lo ven, se zambullen contigo. Son gente que está buscando, ellos te lo dicen todos unánimemente cuando les preguntas qué buscan en un guión y por qué aceptan un guión y no otro, es porque buscan personajes que tengan vida, personajes que les den un recorrido, que tengan un viaje interesante para sí mismos y para el espectador. Entonces, eso es una cosa que yo creo que cuidamos mucho y que todos se sumergieron de una manera muy generosa, muy generosa. En esta película eres la directora, la guionista, también productora ejecutiva, junto a otros nombres consagrados como Moncho Armendáriz. Supongo que trabajar con este elenco de grandes figuras te habrá aportado mucho. Bueno, los productores ejecutivos de esta película son 5. Son Raúl García, Puyo Oria, Quique Mora, Moncho Armendáriz y yo. Fundamentalmente han sido, sobre todo, Quique Mora, Raúl García Medrano y Puyo Oria, que es que con Moncho Armendáriz compone Oria Films, que es la productora que ha hecho esta película con Amapola Films. Y, hombre, trabajar con ellos, imagínate, Moncho Armendáriz, que es un hombre cuya trayectoria, cuya cinematografía y cuyo imaginario a mí me ha fascinado. Tasio es una de las películas más fascinantes del cine español y que a mí todavía me golpea cuando la recuerdo un poco de manera hipnótica, ese bosque de Tasio, ese carbonero. Y trabajar con él pues te da la sabiduría. Es una persona que ha estado ahí confiando plenamente y también apoyando al principio, que es cuando más cuesta, y luego a mí me ha dado mucha libertad, igual que el resto de productores. Yo he tenido la suerte de que han confiado y creativamente no han impuesto sus criterios en términos comerciales, por ejemplo, que es lo que ocurre con otro tipo de proyectos que están más sujetos a esas convenciones. Entonces lo que ha dado un poco, yo creo, que esta producción de Oria Films y Amapola Films es la experiencia de gente que lleva mucho tiempo trabajando en el cine con gente que empezamos con unas nuevas formas, de una manera nueva, e intentar generar de ahí algo nuevo. Háblame un poco de Amapola Films, porque es una productora aragonesa, joven, y que además está ubicada en el barrio de la Madalena de Zaragoza. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace un poco cuando Raúl García, Quique Mora y yo empezamos a hacer los cortos, Fotos de familia, fue el primero que hicimos juntos, y después el hueco de Tristan Bog, y empezó un poco, yo presenté el guión a una beca de desarrollo para el largometraje al Ministerio de Cultura, y concedieron esa beca de apoyo al guión para que se desarrollara la película, y dijimos, bueno, produzcámosla nosotros. Y formamos esa productora aquí en Zaragoza, porque la idea era intentar producir desde aquí, desde Zaragoza, que hay gente muy preparada. Nos hemos dado cuenta que en todos los ámbitos del cine, en todos los gremios técnicos, artísticos, hay mucha gente en Zaragoza muy preparada y con la que además es una maravilla trabajar. De hecho, en esta película, en De tu ventana a la mía,